banco, encrucijada magnífica, donde he conocido personas tan admirables y tan distintas, tan convincentes por su belleza interior-exterior, representa en realidad un desafío para la ciencia, pues ¿cómo van a explicar los científicos que al mudarse del domicilio físico que tenía la Madero, en la calle del mismo nombre, casi esquina con Gante, se haya vuelto más ella misma, ahora que está en la esquina de Isabel la Católica de San Jerónimo, en las inmediaciones del claustro de Sor Juana, custodiada por el ángel de la guarda de Daniel Cosío Villegas, que pasó ahí su infancia, y de los españoles que fundaron el Ateneo, como ese viejo León Felipe que se sentaba en un sillón en la librería Madero y que se pasea como un ángel guardián? ¿Qué misterio une a las estanterías de la editorial Séneca, fundada por José Bergamín, con estas de la antigua librería Madero, que son otras y son las mismas? Son misterios que el niño que habla y calla en mí no sabe cómo explicar. Quizás Fuentes lo sepa. Esto es lo que dijo Adolfo Castañón en la presentación de este libro que tengo entre manos, Antigua Madero Librería, que es un homenaje a don Enrique Fuentes y a la librería Madero. La presentación tuvo lugar el 6 de noviembre de 2012, ahí en la sala Manuel M. Ponce de el Palacio de Bellas Artes. Es una ocasión muy especial que podamos hablar de esto porque en este lugar se anudan tradiciones de siglos y en la hora que sigue intentaremos desentrañar algunas de las claves con Fuentes. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal en YouTube, cuya dirección es Nódulo TV. Y si nos quieren enviar un correo electrónico, háganlo a la dirección plazadearmas21@gmail.com. Bueno, es un privilegio que esté con nosotros mi querido amigo don Enrique Fuentes, a quien ya presento. ¿Qué tal, don Enrique? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña la hija de don Enrique, Andrea Fuentes Silva. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Pues además es muy bonita la ocasión, porque esta tradición de siglos de la que yo hablaba, que se anuda en la librería Madero, hoy Antigua Madero Librería, pues se manifiesta también en la tradición y en el amor que a los libros hereda don Enrique Fuentes en su hija, porque resulta ser que este libro homenaje, que aquí se dice, este libro es un homenaje a Enrique Fuentes Castilla y a los buenos libreros, hombres y mujeres que erigen la torre del libro. Este libro está editado por la Caja de Cerillos Ediciones. El título es Antigua Madero Librería, el arte de un oficio, y la edición está a cargo de Andrea Fuentes, ¿verdad, Andrea? Así es. Así que la tradición se mantiene. Y como ya les digo, muchos, bueno, espero que así sea, ¿verdad? Muchos habitantes de la Ciudad de México conocen esta librería. Los que formamos parte privilegiadamente de esas redes ocultas de los amantes del libro, que es la manera en la que Andrea se refiere a esto, la conocemos, es imposible no conocerla. Está también todo Donceles, ¿verdad?, que es pues la calle fundamental, pero el centro neurálgico puede que sea la librería Madero, y esto es de lo que vamos a hablar, hoy, del libro, del amor a los libros, de las ediciones, de esta edición tan espléndida que está a disposición de quien la quiera comprar, Ediciones La Caja de Cerillos. A ver, ¿cómo empezar, don Enrique, con este amor tan especial por los libros y por una institución tan importante como la Librería Madero? Yo voy a poner dos claves para iniciar la charla y luego ya pues a ver dónde nos lleva la conversación. En varias partes de los testimonios y de los ensayos que aquí se recogen, uno de ellos, por ejemplo, el de Adolfo Castañón, don Enrique dice que, y esto me parece en verdad genial, dice que esta librería se la merece la ciudad. Eso es algo que siempre don Enrique lo señala en varias partes. Esta librería, esta institución, es algo que la ciudad se merece, porque toda herencia es una responsabilidad, como decía Alfonso Reyes, pero la clave es por qué se la merece. Y esa respuesta yo también la encuentro en un texto, en una entrevista, que ahora a ver si la encuentro, a quién se la da, no recuerdo, pero yo creo que es esta la clave. ¿Por qué se la merece? Porque le preguntan, ¿cuál sería la trascendencia del antiguo Madero para la sociedad mexicana? Y dice don Enrique, debemos entenderla desde la perspectiva de que este país es el primero de toda América donde hubo imprenta.
Hay que ofrecerle a la sociedad actual la oportunidad de reencontrarse con la importancia que tuvo en un momento determinado el libro y en lo que hoy tiene para nosotros en todo sentido. Yo creo que esto sería la clave. Primero dice que esto la ciudad se la merece, pero después dice que la clave es porque aquí es donde donde tuvo lugar la primera imprenta en el continente. Mientras en el norte persiguían búfalos, en donde hoy está Harvard, por ejemplo, aquí ya había imprenta, la primera del continente. Por ahí podría ir, ¿no?, la cosa, don Enrique. Eso es indudablemente un punto de partida para poder iniciar una conversación con relación a la tarea de estar al frente de una librería y estar al frente del mostrador para poder atender a quienes solicitan un libro con un conocimiento no exhaustivo, porque siempre he partido de la base que la ignorancia es infinita y con frecuencia aprendemos más de quien se acerca a solicitar un ejemplar que podemos o no tener, pero nos enriquece por lo menos verbalmente con un nuevo título o la existencia de otro libro. En fin, vamos caminando, dando tumbos, pero siempre procurando lo que yo sostengo. Somos prestadores de servicio y a veces, con frecuencia, la seriedad con que se atiende una demanda de un texto recibe una respuesta fría. Y yo creo que el mejor homenaje a un librero es gracias por la sonrisa y gracias por haberme orientado dónde puedo conseguir ese otro material. Eso es definitivo, ¿no? Usted dice aquí que no se trata de ser negociantes de libros, sino comerciar con los libros. Sí, se comercia con los libros en la medida de que este es un objeto que está fijado, tasado por un precio en el mercado en función de sus costos de elaboración, etcétera, y que tiene una meta. Pero el comercio debe ser subsanado por un interés personal de quien atendemos y llevarlo y trasladarlo a un destinatario con dignidad. Y para mí eso es muy importante. Don Enrique, usted ha sido, no de todo, ¿verdad?, porque no se puede decir de todo, pero sí de muchas cosas. Sociólogo, seminarista, un montón de cosas. ¿Cómo llega a este oficio de librero, que en uno de los textos que también, todos los textos son bellísimos, hay un sentido y un amor muy genuino a don Enrique, al libro, a la librería, todos, no tienen ninguno desperdicio. Hay uno en el que dice que aquí hay un proyecto de vida o una forma de entender la vida. Cuéntenos un poco cómo es que llega usted ahí, y luego Andrea nos dará su testimonio también, porque es parte de esa transmisión, ¿verdad? Todo empieza hace muchos años en la población en que yo me crié, en Saltillo, Coahuila, donde las circunstancias de orden económico que privaban la casa de mis padres obligó o provocó que mi madre muy hábilmente distribuyera a sus 5 hijos vivos en ese momento a casa de cada uno de los integrantes de la familia para cumplir con un encargo, un mandado, y a mí me tocó en suerte que me enviaban a casa de mi tía Margarita y de mi tío Pablo, ella hermana de mi padre, para recoger el mandado que mi madre había solicitado. Todo aquello se traducía en una especie de jugarreta que cuando yo llegaba vengo por lo que encargó mi mamá, está muy bien, siéntate, pero vas a comer aquí con nosotros. Y entonces me sentaba a comer en aquella mesa de mis tíos con mis primos hermanos, y posteriormente de eso se gestaba inmediatamente después de la comida que mi tío Pablo, un hombre incapacitado por una parálisis, me llevara en su silla de ruedas sentado allá abajo a la biblioteca que él tenía. Y una vez que nos trasladábamos al sitio aquel bellísimo, con unas estanterías increíbles, me pedía que bajara un libro y movía la escalera, subía por el libro, y los primeros contactos que tuve al hacer aquello, que era una tarea mecánica, decía, no, el libro no se toca así. Golpee usted con el dedo
que están adjuntos, tómelo del lomo, sáquelo, bájemelo. Esto es un libro, este es el lomo, este es el canto, esta es la guarda, en fin, estos libros también encuadernados, se pueden probar así, este libro está cosido, en fin, muchos detalles que obedecen al entendimiento del libro como objeto y que posteriormente nos obliga a los que estamos en esto a darles un trato respetuoso a este material. Y de ahí pasó a enseñarme a leer con una disciplina de orden temporal, diría yo en este momento, no se me ocurre otra cosa, porque me pedía que leyera y con la torpeza propia de una persona jovencita, trastabillaba y me decía, calma, lee con precisión, lee en orden. Cuando tengas un punto y aparte en el título, cuenta hasta 4, dándole una inflexión a la voz que te permita decir y transportar a los interlocutores lo que tú estás diciendo. Posteriormente, una vez iniciado el título, cuando venía la coma, cuenta 2 y sigue. Si te encuentras una punto y coma, cuenta 3 de espacio de tiempo para seguir, dándole sentido a las frases que estás leyendo. Si encuentras un punto y seguido, cuenta 4, y si vuelves a encontrar un punto y aparte, toma pausa, cuenta hasta 5 y reinicia el siguiente capítulo. Eso me permitió realizar una lectura con tiempos para, de acuerdo a mi personalidad y a mi manera de ser, reflexionar sobre lo que estaba leyendo al mismo tiempo de que lo estaba diciendo. Transcurre el tiempo y después de resolver aquellos problemas de orden económico con el tiempo, termino la primaria y tengo la oportunidad de asistir al seminario, y en el seminario, en una clase de literatura, el sacerdote que impartía aquella cátedra me pide que lea un texto de la literatura, y leo algo sobre Zorrilla y algo sobre el Cid Campeador. Para mí era normal leerlo, terminó con que leí, nos levantamos y después de eso desfilamos al comedor, y cuando iba entrando al comedor, donde había mesas múltiples para todos los seminaristas, aquel sacerdote me pidió que pasara al podium, me pidió que leyese el libro que me dio, y empecé a leer con nerviosismo, me pidió calma, y en ese momento, después de una serie de curiosidades, me quedé como lector oficial del seminario. Mientras todos los demás comían, yo leía lo que me daban a leer, textos de la historia sagrada, etcétera, que convenían para la formación de aquello. Y eso me hizo tener una práctica diaria de lectura, por lo menos a esa hora, independientemente de lo que tenía yo que estudiar para satisfacer las diferentes materias que se nos daban. Con el tiempo me di cuenta que en el seminario y lo que se pretendía de quienes asistíamos a él no era lo mío, y empecé a intentar desprenderme de aquella enseñanza, y afortunadamente en un viaje a la Ciudad de México, de una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, me insertaron en ella y vine a sumarme a mi padre y a mi madre, que ya estaban aquí en el Distrito Federal, y ese fue mi andar. Y posteriormente, por una casualidad, fui a parar a Chapultepec, conocí textos que yo no había visto nunca antes, la imagen de la historia en el castillo de Chapultepec, pero tuve una experiencia en ese tránsito del barrio de Churubusco hacia Chapultepec. Pasé por Coyoacán y vi un puesto de lo que después supe que se llamaban ostiones. Yo les llamaba ostras, y la persona que me acompañaba me dice, no, son ostiones. Le decía, no, son ostras. ¿Y por qué insistes en aquello? Porque yo lo leí en la enciclopedia del Bufón. Por supuesto, aquel personaje no tenía ni idea que existía la enciclopedia del Bufón, y eso me fue llevando a darme cuenta que había yo obtenido una preparación en otras lides que otros no tenían. Así fue como quedé inserto. Mi madre, un poco molesta por haber abandonado después de una charla con ella, y particularmente con mi padre, que respaldó mi posición de no regresar al seminario,
me consiguió un empleo en el centro de la ciudad, donde funcioné como office boy o corre, ve y dile, o ejecutivo, ve por esto, ve por aquello, en fin. Y así fue como tuve oportunidad al llegar al Distrito Federal de conocer, insisto, la primera librería como tal. Las otras eran acervos de libros en el seminario y en casa de mis tíos, Pablo y Margarita, y ahí fue donde entré en contacto con la librería Madero, curiosamente, de una manera muy singular. Que fue fundada en el 51, En ¿correcto? el 51, sí. Porque claro, para llegar, corrígeme usted se hace dueño de la librería hasta los 80, ¿verdad? Bueno, nunca he sido dueño real de la librería Madero. La tomé bajo mi mando después de una serie de experiencias de otra naturaleza en diferentes tareas por ahí, cuando a un llamado de Ana María Cama, que en paz descanse, me dijo que tenía problemas la librería, como la suelen tener todas las librerías. Son mi frase preferida para explicarme cuando se trata de la librería como tal. Las librerías mueren gordas, panzonas e indigestas. Esa es mi frase. ¿Por qué? Porque salvo que esté dedicada muy específicamente a obtener una mercancía para satisfacer una necesidad del otro, se puede encontrar una manera de satisfacer los requerimientos que el establecimiento, como cualquier otro, tiene necesidad para poder satisfacer rentas, impuestos, mantenimiento, teléfono, luz, etcétera, nóminas, todo aquello. Entonces se convierte en una especie de reto que nos obliga a estar, igual que en las otras condiciones de otros espacios donde de libro, pendientes de poder recuperar lo que se requiere para seguir abierto al público y dando una atención. Andrea, ¿cómo se da la transmisión de esta tradición? Bueno, ¿Es inevitable quizá? sí, en realidad creo que, digo, lo que yo puedo hablar es decir, además de la transmisión, que digo, yo crecí entre libros, por supuesto, es lo que hay que decir, así como mi padre creció entre libros, yo crecí entre libros, con una gran libertad para elegir cualquier cosa que quisiera. Aunque curiosamente las formaciones, como mi padre ya dijo, él mucho tiempo se dedica a muchas otras cosas hasta que adquiere finalmente la librería Madero. Él dice que no es dueño, pero lo dueño no tiene que ver con la serie de factores tradicionales o convencionales que pensamos, sino con más bien una devoción o una manera de relacionarse con, a mí me parece. Así que creo que la formación, el momento en que nos volcamos al libro es curiosamente similar, porque cuando mi padre adquiere la librería, yo por otra parte decido estudiar letras hispánicas y convertirme en editora. Entonces, digamos que, o sea, si bien tuve la influencia de tener los libros cerca toda mi vida, no estuvo la librería siempre presente, digamos, sino que más bien era una relación de amor, de seducción con los libros, ¿no? Yo me acuerdo particularmente el momento en que subí en una escalera y me atreví a tomar el volumen en que yo creía que era un poco prohibido porque estaba hasta arriba y era como muy selecto y muy bien editado. Era un libro forrado en piel de Aguilar, en papel cebolla, que en realidad era un libro de poesías de Federico García Lorca. Pero bueno, como estaba hasta arriba y era como los que no podíamos agarrar, los chamacos, entonces a mí me parecía, creo que fue así, ¿no? Esa relación y esa cercanía. A mí me gustaría contar un poco que esta edición del libro surge de esta relación amorosa que mi padre y mi madre me enseñaron por los libros, pero también de reconocer, digamos, ya en mi vida adulta y de la intención de hacerle reconocer al público en general justamente como no solo es una cuestión de amor y una cuestión hereditaria, sino que es un territorio y un universo el de los libros y que espacios como la Librería Madero y como mi padre, don Enrique, porque es un doble homenaje, o sea, soy la hija de don Enrique, pero también soy una lectora y una editora que admira, digamos, y sabe de la profunda necesidad que hay de que existan librerías así y libreros así, ¿no? Donde hay una relación distinta con lo que se dice en los libros, donde hay una manera de encarar conversaciones y, bueno, tú lo debes de saber muy bien,
¿no? O sea, no es un lugar de compraventa donde uno llega y ve una computadora y le dan un objeto, digamos, que puede explorar, sino es un lugar donde uno entabla conversaciones, adquiere conocimientos, información, reflexiona. Es decir, el conocimiento empieza no solo adentro del libro, sino que empieza con los personajes y con el espacio, digamos, que están alrededor del libro. Y como dice don Enrique, es algo que la ciudad se merece. Vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos hablando sobre la librería Madero. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con don Enrique Fuentes Castilla y Andrea Fuentes Silva sobre la librería Madero, antigua Madero Librería, hoy se llama así, con motivo de la librería, de la edición de este libro precioso, de este precioso trabajo editorial, precioso y cuidado trabajo editorial, Antigua Madero Librería, el arte de un oficio, que está editado por la Caja de Cerillos Ediciones. Ahora les iré mostrando algunas material gráfico que tiene aquí en el libro. Les leo rápido algo que dice, por ejemplo, Jorge Fernández. Informe desde el estante, es el primer texto, si no me equivoco, es el primer texto del libro. Y dice así: lo intuí desde un principio y ahora todos lo sabemos, que la librería Madero no es solamente el santuario de párrafos empastados que se localizaba en el remanso de la primera calle del mismo nombre que conduce al corazón de la Ciudad de México. Se ha confirmado oficialmente que es una selecta y dilecta librería, de las escasas elegidas entre París, Nueva York, Buenos Aires y Madrid o Tokio, Teherán, Beijing y Moscú, por aquello de las otras tipografías, que junto con otras tantas bibliotecas nacionales y privadas conforman el vasto páramo interminable que los mortales prefiguran con el nombre de paraíso. Les voy a ir mostrando aquí alguna gráfica del libro y cuéntanos, Andrea, la estructura del libro, un poco el hacerse del libro. Tu texto, tú terminas el libro con un epílogo también precioso que habla sobre tu padre. Gracias. En fin, cuéntanos. Bueno, un poco la idea del libro fue justamente, al hacer un homenaje a la librería de mi padre, fue convocar a lo que yo llamo, y lo llamo después del maestro Adolfo Castañón, los habitantes de la República del Libro, que es un poco los clientes y amigos que ha tenido la librería a lo largo de muchos años, de diversa índole, que son escritores, historiadores, académicos, artistas. Entonces, la idea fue convocarlos a escribir un testimonio desde su visión personal sobre la importancia de la librería, su relación personal con ella y su visión de los libros. Entonces, para empezar, convocamos a esta serie de escritores, historiadores, insisto, ilustradores de diversa índole, a escribir estos testimonios. Entonces, tenemos gente como Carlos Martínez Assad, tenemos gente como Vicente Leñero, Vicente Rojo, Miriam Moscona, en fin, ¿no? Son una serie de personajes que escriben y a través de cuyas palabras y cuyas letras podemos trazar una historia y una sensibilidad de la librería y su importancia. Por otra parte, hay los textos introductorios de Adolfo Castañón, que ha sido un animador fundamental del libro en México, también amigo muy cercano de la librería, de mi padre, también maestro mío, por azares del destino, curiosamente. Nos conocimos cada quien por cuenta propia. Jorge Fernández, magnífico personaje de las letras. Y lo que hicimos también fue reunir una serie de dedicatorias que a lo largo de muchos años se recogieron en un libro grande en la librería Madero, de los personajes que iban desfilando por ahí, clientes, ¿no? Entonces hay una serie de dedicatorias de personajes destacados, digamos, de la cultura que hablan sobre la librería. Y además recogemos en la parte interior del libro una sección a color, varias de las ediciones que en su momento la librería Madero hacía como regalo para sus clientes y amigos, que son hoy ediciones únicas, diseñadas en su mayoría por Vicente Rojo. Entonces tenemos ahí la reproducción facsimilar de estas obras que son no solo de un diseño magnífico, sino de contenidos inéditos. Algunas de esas obras ya son casi inconseguibles. Entonces hay el primer libro de Carlos Monsiváis, cuando era un jovencito, está de artistas como Kazuo Sakai o Felgueres, por ejemplo, o de Vicente Melo, creaciones sobre la música y los músicos. Entonces, bueno, tenemos esa parte. Tenemos también, invitamos a 3 artistas en particular, a Rodrigo Telles, grabador,
a Felipe Ehrenberg y a Carlos Aguirre a hacer una pieza, una obra para el libro, para que hubiera también otro registro, digamos, homenaje a la librería desde otro territorio, que es el territorio de la estética, que también se alimenta muchísimo de la librería, de su conocimiento y de las investigaciones. Entonces, al final se traza, digamos, una obra como muy completa entre los ensayos, las fotografías que toma Tonatiuh Bracho y Alejandro Cruz Atienza de la librería de mi padre en sus diversos momentos, tanto la antigua sede, la famosa sede de la calle Madero, como la nueva sede que, como decías en el texto que leíste al principio, encaja también, digamos, ¿no? Un poco el lema que decidimos elegir es como uno va donde la casa vaya, ¿no? Entonces creemos que eso pasa con la librería. Esa es un poco la intención y el contenido del libro. Una cosa nada más que me parece también muy importante en este asunto del amor a la edición es que la tipografía con la que está hecha el libro es una tipografía hecha por Cristóbal Enestrosa, que es un tipógrafo nieto de don Andrés Enestrosa, y es un homenaje, se llama Espinosa Nova. Es una tipografía hecha en homenaje a Antonio de Espinosa, uno de los primeros impresores de la Nueva España, que compuso sus propios tipos móviles, y esta es una nueva versión, digamos, actualizada con algún toque personal que hizo Cristóbal y que generosamente nos permitió usarla para el libro. Entonces, digamos que son muchos factores, digamos, alrededor del libro, homenajeando al libro, que utilizamos para crear esta obra. Cuéntanos un poco de La Caja de Cerillos. Pues La Caja de Cerillos, ¿no? Sí, La Caja de Cerillos es una editorial independiente que fundamos mi socio y yo, Alejandro Cruz Atienza, hace 1 año y medio, un poco más. Y bueno, se trata, ambos somos editores desde hace muchísimos años, hemos trabajado en diversos lugares y decidimos arriesgarnos locamente a poner una editorial independiente pequeña. Y bueno, pues es una editorial que pretende recuperar y reevaluar justamente el aprecio por el libro objeto. Como objeto, claro. No solo estéticamente, sino más bien apostando porque la presencia estética otorga un sentido y una lectura particular a los contenidos. Entonces, nos interesa mucho revalorar esta cuestión o este abordaje, ¿no? Entonces, básicamente hacemos libros ilustrados de arte y literatura, que es como un nicho bastante poco explorado en esa combinación, y que tiene que ver, bueno, con eso, ¿no? Ensayos diversos. Esta colección en que aparece la librería Madero se llama La Cabeza como Destino, y es una colección que hablará de el libro y sus diversos jardines, un poco algo así, ¿no? E inicia con este libro que nos parece fundamental y que a la vez es una suerte de manifiesto también de la editorial, ¿no? O sea, iniciar esta colección de ensayos sobre el libro con un homenaje a la librería Madero y a don Enrique Fuentes, nos parece también como una declaración de cómo vemos el mundo hoy en día y cómo pensamos que debiera ser leído también. Y bueno, yo creo que yo sé que va a sonar un poco trillado, pero no está de más conocer su juicio al respecto, que tiene que ver con toda esta cuestión de la electrónica y de los libros digitales y de todas estas modalidades que hoy hacen accesible la lectura, bueno, con quienes leen ya de manera electrónica todo esto. Y cómo alguien como tú, por ejemplo, o como don Enrique, mantienen la idea del libro. A ver, don Enrique. Gracias a la necedad. Además, no, y a la responsabilidad, como usted dice, ¿no? Sí, hay una responsabilidad con uno herencia. mismo. Claro, y mantener una línea conforme a un respeto con la idea central de cada uno de nosotros con relación al libro. A propósito de los avances tecnológicos, el otro día escuchaba una conversación con una persona que está al frente de la Feria Internacional de Guadalajara y alguien le dijo, pero los adelantos tecnológicos han hecho que todo el mundo vaya en los aviones leyendo su iPod. Dice, no, van jugando solitario. La mayor de las veces que yo me he asomado para verlo. Es una presentación. No sabemos a ciencia cierta ni podemos cuantificar cuántos leen a través de un elemento de esta naturaleza y cuántos no lo leen, claro, o cuántos lo ven y cuántos informan. Indudablemente los pastillazos de información que brindan estos documentos no están respaldados por un concepto, que eso es lo que se obtiene a través de la lectura en un libro objeto, como ha sido trascendental. No dudo que haya quienes puedan discutir esto,
pero es muy importante el contacto físico con algo más cercano al ser humano que un aparato tecnológico. Okay, y quizás sobre todo yo diría algo que acaba de decir mi padre, que es el énfasis no está en el soporte, el énfasis está en lo que aporte, en el contenido que tenga, en la presencia, en lo que arroje, digamos, ¿no? O sea, como que también hemos confundido mucho, creemos que hablamos del libro electrónico, ¿qué clase de libro, no? Para empezar, ¿qué tipo de libro, de qué contenido, de literatura, de autoayuda? O sea, no es lo mismo, no podemos generalizar el libro y tampoco podemos generalizar el soporte. Hay libros que quizá, tesis académicas que están hechas en algunas universidades, que quizá su formato ideal sea presentarse en un soporte de libro electrónico porque eso lo hace accesible a un público particular, claro, y porque no se pueden editar, ¿no? Pero ese es un tipo de libro. Hay otro tipo de libros con un tipo de papel, con un tipo de obra gráfica impresa, con un tipo de material que no puede trasladarse a un soporte electrónico. Habrá otros libros que sí. Yo creo que también hay que aprender a diferenciar justamente, ¿no? ¿Qué tipo de libros y qué significa un soporte, ¿no? Es como, no una presentación porque venga en PowerPoint, es magnífica per se, ¿me explico? ¿No? Es como pensar eso, es pensar que el libro electrónico, pues no, depende, puede ser una presentación espantosa o puede ser una magnífica presentación. Entonces creo que en realidad también tiene que ver con eso, tenemos que aprender a diversificar y a pensar justamente qué significan los soportes para... Nosotros no estamos peleados para nada con la tecnología, de hecho La Caja Cerillos en uno de sus primeros libros tiene varios referentes, uso de RA, que es realidad aumentada, uso de QRs, ¿no? Un poco como para trazar vínculos entre las diversas tecnologías y ver que aportan distintas cosas. Ahora sí nos parece importante, creo que ahí coincidimos, que esta relación táctil con el libro otorga también un sentido y otra cosa muy importante, una situación lectora, es decir, uno toma un libro y lo abraza, lo soporta, lo puede cargar, lo puede modificar, ¿no? Ahora sí que no necesita recargarse, no necesita pilas, ¿no? Está demostrado que además no caduca su sistema cada año, ¿no? Y hay que comprar un nuevo aparato para leerlo, sino que, pues por eso existen las librerías de antiguo, ¿no? Porque los libros han sobrevivido a muchísimos años. Cuando apareció la televisión todo el mundo decía, se va a acabar el libro, ¿no? Y no se acabó, ¿no? En realidad quizá lo que hay que apostar o discutir no es solo como el soporte del libro, sino justamente, por eso el homenaje a la librería, pues más bien la cultura alrededor del libro y la lectura, y qué leemos y por qué abre universos o no. Eso que dice mi padre de que, bueno, sí, yo doy muchos talleres del libro ilustrado y estoy en el mundo del libro y prácticamente siempre que le pregunto a mis alumnos si tienen iPad, pues uno por ahí de entre 70 tiene, ¿no? Entonces eso es como, bueno, a ver, para empezar no todo el mundo tiene este acceso a la tecnología que también nos planteamos y claro, todo el mundo tiene computadoras, no, todo el mundo tiene iPads, no. ¿Por qué? Porque son muy caros y la gente que los tiene, la mayoría no lee libros, la mayoría juega solitario. En realidad, ¿no? Creo que la gente que usa Kindle es la que más lee, más que el iPad, por Kindle ejemplo. es el del libro electrónico, ¿no? Ajá, eso también, es. ¿no? Que es una pantalla no brillante, en fin. Don Enrique, cuéntenos un poco, por favor, es bastante extenso su texto sobre las redes ocultas del libro, breve ruta de su andar y arenga por sus virtudes, que es un poco la historia de la imprenta, de los libreros en México, bueno, en España y México. Claro, en este sentido, por ahí en el texto yo empecé diciendo, si mal no recuerdo, que el primer libro que se imprime en la Nueva España y en el continente americano, por lo menos, no el que se imprime, sino el que llega primero, es un libro de horas que lleva al cintillo este personaje que está en la península de Yucatán como resultado de un naufragio y lo lleva al cinto, a la faltriquera, unido para revisarlo periódicamente. Esto lo cita Bernal Díaz del Castillo en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y posteriormente se discute mucho sobre el primer libro, que es ¿cómo se llama? Se me olvida, en este momento se me escapa el nombre del título, La Escala Espiritual, que nunca se ha ido confirmado si realmente se imprimió o no, o es parte de unas leyendas que algunos historiadores serios mencionan, pero nunca documentan cómo lo vieron y en dónde lo tuvieron. Así empieza el periplo del libro.
Sin embargo, yo ahí también apunto que en el primer momento en que aparece un libro en la Nueva España, con él nace la prohibición para la lectura, curiosamente. Estaban con la reforma ¿Cómo? ahí, sí. Es decir, este libro lo imprimimos para nosotros tener el conocimiento de él, pero que no lo lean los otros, o no va a tener acceso. ¿Quién lo frena? Pues el precio, la distribución, la cantidad de ejemplares, etcétera, que se consumen un determinado y se restringe. Y luego pues entra en esa otra problemática en las escuelas, en mi época, por ahí oía yo decir un maestro, en la semana que entra tenemos examen de literatura, leas el Quijote. Ah, caray, ¿y cómo le voy a hacer? Entonces llegar a la lectura de un libro de esa naturaleza en 8 días implicaba una falsedad terrible. No hay, desde mi experiencia muy personal, quien te incite a leer por placer y satisfacción, para obtener algo que te gratifique. Genuinamente, sí. Genuinamente honesto, correcto. Sino se trata de pasar pautas, metas que están codificadas por calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces va huyendo. Y luego el libro, pues hablamos hoy de 112 millones de mexicanos en el territorio, y cuando se hace una gran impresión de libros, no voy a decir cuáles, y se hacen 30,000 ejemplares, a todos nos parece que es impresionante. Comparen nomás la cifra de 112 millones de posibles lectores, déjelos al 50% en función de edades. 30,000 no son nada. Y cuando hablamos de un libro normal que se imprimen 1,000 ejemplares, ¿a quién nos estamos dirigiendo? ¿Dónde está ese segmento de la población que lo va a adquirir? Ya no digo a leer, que lo adquiera y posteriormente leerlo. Y si lo leyó, lo entendió. Y si se entendió el concepto que se trazó en aquel libro, es parte de un proyecto cultural de la nación, del cual opino seriamente que yo creo que carecemos, para tener una identidad con base en un sustento que debería ser la plataforma de despegue para un país como el nuestro. No hay filosofía que nos agrupe como ciudadanos mexicanos. Puede ser que esté diciendo una cosa muy fuerte, pero eso es. Yo siento esto, definitivamente los estamentos de la sociedad nos traen con conflictos. Dice don Enrique, en 1539, a escasos 18 años de la conquista, se establece en México Tenochtitlán el primer impresor, Esteban Martín. Ya era por entonces reconocido como vecino, para ello tenían que pasar 5 años como le estipulaba el ayuntamiento, lo cual nos indica que este había llegado por lo menos en 1535, aunque nada sabemos de sus actividades en los menesteres de su oficio. Un texto interesantísimo porque nos ofrece un cuadro general de varios siglos, que como digo, pues la densidad histórica de la librería Madero, o de la antigua Madero librería, radica en esto precisamente, que están anudados o compendiados hay muchos siglos de tradición. Ahora se desplazaron de la calle Madero a Isabel la Católica, esquinas con San Jerónimo, que es el patrón de los libreros también, ¿no? Traductor de la Biblia latín. Así es, San Jerónimo está considerado el patrono de los libreros en función de ser el primer traductor de la Biblia, de tal suerte, de manera fortuita totalmente, encontramos que estábamos en la calle San Jerónimo, donde la vecindad suele por ahí haber convertido ese espacio en un poco de depósito de basura por X circunstancias, y entonces pensé por ahí poner una imagen que ahuyentara a aquellos, y resolví que no debería ser la tradicional de nuestra queridísima patrona de las Américas, la Virgen de Guadalupe, y recurrí a la imagen de San Jerónimo, y con la ayuda de un gran amigo recobramos una de las imágenes de un pintor, Antonello da Messina, un italiano que aprende a hacer óleos con uno de los holandeses en París, y plasma una imagen de San Jerónimo en un espacio que podría ser un auténtico sitio de libros. Y lo pusimos en un mosaico, corrí el riesgo de ofender un poco a la Casa de la Sequía, que es una casa del siglo XVIII restaurada, pero con buena fortuna y la ayuda de un artesano hicimos
aquella imagen reproducida en mosaicos que la pusimos y hoy empieza a ser una figura señera en ese espacio donde la gente abreva en un texto muy sencillo, hablando de Antonello da Messina, de San Jerónimo, como primer traductor de la Biblia. Pues ya lo ven, las nuevas coordenadas de esta librería son Isabel la Católica, la calle San Jerónimo, el claustro de Sor Juana que está pegadito, Daniel Cosío Villegas, el Ateneo Español, la editorial Séneca, fundada por José Bergamín, en fin, mucha densidad en las coordenadas de la nueva librería. Déjanos hacer un corte y volvemos estamos hablando con Enrique Fuentes y Andrea Fuentes sobre la librería Madero, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza Dramas, estamos conversando con don Enrique Fuentes y Andrea Fuentes sobre este libro bellísimo, Antigua Madero, librería, El arte de un oficio, editado por La Caja de Cerillos Ediciones. La edición estuvo a cargo de Andrea y es un libro homenaje a don Enrique Fuentes, a la librería Madero, a los libreros y tiene una muy selecta... con un muy selecto compendio de trabajo gráfico y también de ensayos sobre y con motivo de don Enrique Fuentes y de la librería Madero, que pues, es una de las instituciones más importantes del centro histórico, en donde, como he estado diciendo, se compendian claves y tradiciones de siglos que hacen de la Ciudad de México una de las más importantes del mundo hispanoamericano y evidentemente en el circuito de los libros, pues una de las más importantes ciudades, si no es que la capital misma. No sé qué diría usted. Bueno, sería demasiado, pero... Me iba a corregir con lo del claustro, ¿verdad? Bueno, es una anotación que hago. Estamos en contraesquina del convento de San Jerónimo, que le da cabida al claustro del convento y a la celda donde seguramente doña Sor Juana Inés de la Cruz dormía, hacía sus tareas, etcétera. El claustro es un patio real donde las novicias caminan para entrar en un proceso de meditación, como cualquiera puede saber que se requiere de una repetición constante para alcanzar el vacío de la mente, etcétera. Sí, estaríamos en otras tareas que no son de mi competencia, pero sí es muy importante aclarar eso. De todas maneras, el sitio que ocupa la librería hoy en la llamada Casa de la Acequia, que es muy importante porque era una acequia que venía del subponiente de la ciudad, que abastecía de agua a Regina Coeli, el convento, y al convento de San Jerónimo. Y por ahí se transita, se puede buscar en Google la página de esa zona de la ciudad y hay una línea que demarca la línea de la acequia, que está abajo con sus adames y se siente la humedad cuando se entra a lo que se llama el mesón de la Casa de la Acequia, que hoy está en reparación constante buscando un fin que el propietario pretende hacer llegar para que esta construcción tenga un fin mucho más allá de darle cabida en este momento a la antigua Madero Librería. ¿Y el Ateneo Español estuvo siempre ahí hasta ahora, don Enrique? No, ¿O tuvo otra sede antes? Tuvo otras sedes, que yo recuerde, la que estaba en la calle de Morelos, casi frente a la calle de Humboldt, por ahí durante muchos años. Ahí se inauguró el Ateneo Español. No sé si se inauguró allí o estuvo en otro sitio, pero le da cabida en ese sitio durante muchos años, en los años 70, ahí estaba, que yo recuerde. La editorial Séneca, de vital importancia en la llegada de los republicanos españoles, si mal no recuerdo, estuvo en la calle de Dinamarca, número 82, y después emigró. Esto fue en 1940, y por eso por ahí en los textos se habla de las estanterías de la editorial Séneca que hoy tienen la librería Madero. Adolfo Castañón, además, creo que vale la pena comentarlo, en la presentación de este libro
hablaba de una librería hermana de a juicio de Adolfo, de la librería Madero en Caracas, que es el Buscón, así que habrá que conocerla en su momento, cuando se pueda. Quería preguntarle, don Enrique, desde que ha estado usted al frente o detrás del mostrador de la librería Madero, ¿cómo ha sido el curso de esa librería, de la venta de libros a lo largo de estos últimos años o de las décadas? Para más o menos tener un panorama de cómo está la cosa. Yo diría que muy satisfactoria, ¿sí?, en la medida en que hemos encontrado destinatarios específicos del material que nosotros manejamos, que se concreta en una manera muy rápida: arte, arqueología, antropología e historia de México, con sus variantes en música, gastronomía, etcétera. La de orden económico es que estamos vivos, no nos ha hundido. Las dificultades siempre están a la vuelta de la esquina, en términos generales, para todas las librerías, no es la primera. Cuando se habla de número de librerías en el país, no de expendios de libro, que son diferentes, tienen una mecánica diferente y son muy respetables, pero nosotros tenemos una tarea que desarrollar, y atrás de todo esto está un sinnúmero de gentes que yo quisiera rendirles culto en esta oportunidad que tenemos. Cuando dices tú a todos los libreros, son los muchachos del Callejón de Condesa, los que se ponen en Álvaro Obregón, los que se montan en el Parque de la Bombilla, en San Ángel, los que están en los lugares más extraños del mundo, aquellos sitios donde el libro, por eso se llama las redes ocultas del libro, con las ventas generales de menajes de casa, van a parar a la Santa Más Santa, la Santa Cruz de Mellehualco, y allí los martes a las 3:30, 4 de la mañana se acostumbraba uno a ir a buscar qué material había llegado para rescatarlo de aquellas gentes que le iban a poner un precio como cualquier otro artículo y adquirirlos. Las experiencias son múltiples y se extiende a otras muchas partes del país. Acabo de estar en un lugar donde me sorprendió, una pequeña capital de estado, y digo pequeña porque geográficamente es pequeña, Aguascalientes, tiene 11 librerías de viejo y 21 normales. Me dejó altamente satisfecho e impresionado que eso exista en este estado. O sea, son cosas que hay que citar con costumbre, con frecuencia. Oiga, ¿y en Saltillo, en Coahuila, su tierra y la de Julio Torri? Muchas gracias. No tengo idea de cuántas librerías hay. Hace algunos años un amigo, Cedillo, miembro de este grupo de chicos poetas de Saltillo que aspiraban a otra cosa, le dio por abrir una librería que se llamó Nave, en honor de... ¿La revista aquella? No, en honor de otra librería que se llamó Nave, que estuvo en la calle de Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Madero, y que posteriormente yo adquirí el espacio para poner una librería de pura poesía, y para evitar los conflictos que la nueva instalación, ya le puse Navegante, continuando a la calle de Gante, que es un privilegio para el padre de Adolfo, que ahí tenía su despacho, Adolfo Castañón. Y a este muchacho la abrió en Saltillo. No sé cuántas hay en este momento en Saltillo, no sabría decir. Hace muchos años se reconocía a Saltillo, o se decía, por lo menos burlonamente, que era la Atenas del Norte. Y hoy hay algunos amigos que le dicen la Apenas del Norte. No sé. Andrea, ¿vas a ser librera en algún momento? Ya eres editora, eres escritora también, ¿no? ¿Serás librera? Pues no seguramente que sí, yo creo que sí. No lo sé. Son caminos también muy distintos, ¿eh? O sea, el libro es un territorio muy amplio. Que decías hace rato, dijiste la librería de mi padre. Hace un año, yo creo ya, grabé uno con Rodrigo Martínez Barax sobre la biblioteca de mi padre, que era la de José Luis Martínez. Sí. Entonces recordé la frase. Claro, es que, o sea, sí, mi padre, por ejemplo, él siempre lo dice, él no es un acumulador de libros. Su función, su pasión, de hecho, es hacer llegar los libros a través de la librería a quien realmente los está buscando y los necesita.
Yo, por el contrario, sí soy una acumuladora de libros, por ejemplo. Yo sí guardo los libros, yo sí tengo una biblioteca. Entonces, no sé si voy a lograr ese trayecto de... De hecho, cada vez que mi padre va a mi casa lo tengo que cuidar porque siempre me anda diciendo, ay, si no lo usas, me lo llevo. Entonces, fíjate, hay una anécdota que cuenta, precisamente que recoge Adolfo Castañón en su texto sobre el Buscón de Caracas, bien bonito, que tiene que ver con lo que dices. Para no perderme, se los leo rápido, no sé de quién es la cita, pero dice esto. Recompensas, conseguir el libro que alguien lleva años buscando. Puede ser un joven buscando respuestas, una señora avivando nostalgias. Un señor llega un día y me pregunta si tenemos algo de la poesía de Carlos Borges, el sacerdote venezolano de tiempos de Gómez, marcado por la polémica de lo erótico de sus escritos. Le digo que no, pero trataremos de conseguirlo. Lo hago y el señor viene. Casi llorando me dice, estos textos me cambiaron la vida, me enseñaron a amar, me lo sé de memoria. Solo quería comprobar que no fue un sueño eso que leí hace 50 años. Gracias. Es linda, ¿no? Yo creo que ahí recoge lo que dices y lo que, don Enrique, que usted no quiere acumular, nosotros sí, yo también. Acumular libros es una enfermedad, ¿verdad? Pero no nos hace peligrosos. Pero usted lo que hace es transmitir, ¿verdad? Hacer que la cosa fluya. Sí, indudablemente que fluya, y además hay algo que retomo por ahí que dijo un amigo dominicano de Adolfo Castañón. Tanto este señor dominicano, cuyo nombre no me viene a la memoria ahora, y Adolfo, son asiduos visitantes de lo que este hombre llama librerías insumisas. Y así me gustaría que quedara plasmado. Los libreros de fondo o librerías de fondo, como nos denominan algunos, somos librerías insumisas, que no nos sometemos a los parámetros del mercadeo que pone en la ruta de comercializar el libro como objeto única y exclusivamente. Hay una parte que les quiero leer, no quiero perder la oportunidad de ello, que dice esto. Dice, es don Enrique Fuentes, si consideráramos solamente los numerosos obstáculos e impedimentos, mejor fuera despedirnos. Las imposibilidades son a veces caminos y las rutas que elegimos pueden convertirse en vías esenciales. Por ello, nuestra librería como un remanso y un arte. Las redes son también las que cada quien teje desde su haber, y en esta larga historia del libro y sus ocultos trayectos y conformaciones, nuestra labor deposita su virtud en la gracia de su supervivencia. Muy bonito. Muchas gracias. No sé, ¿qué otros proyectos editoriales tienes en puerta, Andrea, con la Caja de Cerillos? Bueno, tienen algo interesantísimo de El Piporro o algo así, ¿verdad? El primer libro que sacamos fue un homenaje al Piporro, que es un personaje de la cultura popular mexicana, sí, pero un poco en este énfasis que nosotros queremos darle a los libros que hacemos. Es un homenaje bastante peculiar y curioso porque está trazado desde la pluma de 10 escritores de la frontera norte. Cristina Rivera Garza, Eduardo Antonio Parra, Carlos Velázquez, autores destacados contemporáneos, que más bien no se trata solo de emular al personaje, sino pensar quién fue y qué significó para la identidad cultural mexicana desde la pluma de estos literatos. También invitamos a 5 ilustradores, justo para ver también qué influencias del lado estético en esta otra identidad de la cultura mexicana tuvo el Piporro. Invitamos a un historiador, cronista de los Herrera, Nuevo León. Es decir, es un libro como muy multidisciplinario, donde no nada más se trata de ver imágenes de este personaje, sino reflexionar desde distintos territorios, trincheras y disciplinas, quién fue, qué significó, qué nos ha significado. Un poco la intención de la editorial tiene que ver un poco con registros estéticos de diversa índole, registros literarios, pero también con un ensayo de la práctica de la memoria, que es algo, o sea, esta historia de la librería Madero, estos libros que trazamos, tenemos muy mala memoria de las cosas, de los procesos, ¿no? Entonces nos interesa un poco como eso, como repensar quiénes somos, quién hemos sido, cómo nos han ido definiendo los diversos eventos, personajes, librerías, ¿no? Entonces es la línea. Tenemos una amplia colección de línea gráfica que vamos a desarrollar. El próximo año sacaremos literatura ilustrada para adultos, cuentistas mexicanos, algunos ya fallecidos, bastante famosos, y otros contemporáneos, con grandes ilustradores. Nos gusta tejer estos vínculos
entre imágenes y texto que generan lecturas nuevas y distintas, no solo para acompañar a los textos, sino porque nos parece que a veces sí se generan distintas lecturas y percepciones. Así que bueno, vienen muchos proyectos de la caja. No quiero perder la oportunidad tampoco para leer el texto, que es precioso. Todos están igualmente bellos. El de Andrea también, porque es la semblanza de su padre, pero es de Antonio Calera Grobet. Y entonces dice así: por cierto, dígale a don Enrique, así, a ver si lo leo porque no me lo sé, ¿verdad? Pero bueno, a ver si me sale bien. Dice: y por cierto, dígale don Enrique, así es como los habituales lo llamamos. Si el lugar le impone demasiado, dele un papel con la siguiente frase y retroceda: estos hitos benditos sean, pues con su afán inaudito rondan por nuestro detrito con las palas de la brega. Dígale que usted se llama algo así como Rubén Darío. Aunque le sonría de nuevo o se encolerice, esa es una clave que le podría abrir algunas puertas. Espere pacientemente noticias en unos días. Es lo que dice Antonio Calera Grobet sobre don Enrique. Que es un ensayista y también amante del centro, ¿no? Digo, otra de las cosas yo retomando que, o sea, un poco lo que ofrece el libro son como muchas miradas y trazos sobre la historia del libro, sobre la librería, sobre cómo acercarse tú iniciaste comentando, ¿no? Como para don Enrique la ciudad merece esta librería y bueno, lo es en muchos sentidos, es decir, como si nosotros recreamos como lectores, digamos, como usuarios del libro, recreamos y apreciamos los espacios donde habita y vive el libro, estamos en realidad conservando algo que va a ser valioso para nosotros como habitantes de esta ciudad, no solo como reliquia, digamos. Claro, ¿no? claro. Hace poco vi una entrevista, hicieron alguna entrevista a mi padre, que salió así como los oficios en extinción, y me daba mucha risa porque salía como oficios en extinción, el de la que colorea fotografías, el que arregla máquinas de escribir y la librería. Y yo decía, bueno, el solo hecho de colocarlos en la misma bandeja. Ya está mal planteada la cosa. Pues ya está mal planteada y nos hace percibir como no es una cosa como antigüita, es una cuestión actual, vivimos de los libros, por más que digamos que los apreciemos o no. Tenemos que irnos, fue un honor tenerlos aquí, gracias por haber venido. Gracias, don Enrique, gracias, Andrea. No, gracias a ustedes y sigamos queriendo a México. Muchas gracias, don Enrique. Bueno, gracias. Librería Antigua Madero, librería Isabela Católica número 97, esquina con San Jerónimo. Dense una vuelta, es obligado, y platiquen con don Enrique, que es un conversador espléndido. Nos vemos la próxima. Adiós.